o por qué, digamos, esta presentación viene siendo como, de cierta forma, introductoria hacia los sistemas de generación solar. En esta presentación me voy a enfocar en los sistemas de generación solar, los más sencillos que en este momento tenemos, que son los sistemas conectados a la red, también los sistemas on-grid, pues debido a que son los también al mismo tiempo los más fáciles de explicar, ¿sí? Son como los que por el momento podemos entender más rápidamente. Ya luego, eventualmente, pues, podemos revisar unos sistemas más complejos con baterías, hay otros que se llaman híbridos, etcétera. Pero por el momento hablemos solamente de sistemas conectados a la red o sistemas on-grid. ¿Listo? Brevemente, una pequeña presentación acerca de nuestra empresa, Silvania. Es una empresa que lleva más de 100 años en el mundo, con una presencia internacional en muchísimos países, con nuestra base de fábricas en China. Hoy día estamos exportando productos, importándolos en este caso, por ejemplo, a Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, México. Tenemos presencia en muchos lugares del mundo. Y podemos decir que contamos con bastante experiencia trabajando con sistemas solares. Ya a día de hoy se han instalado más de 18.000 kits solares profesionales en sistemas de iluminación alrededor de Colombia. Y también estamos trabajando con sistemas de generación solar. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo acá en Colombia y también en Costa Rica, que son como desde acá de Sudamérica, bueno, de Latinoamérica más bien, desde donde estamos impulsando más fuertemente este tema de generación solar desde nuestra empresa Silvania. ¿Listo? Bueno, antes de que me vaya, que me disperse y me ponga a hablar de otras cosas, más bien hablemos de cómo funcionan los sistemas solares. Este es el pequeño contenido que les quiero compartir. Hablar cómo funcionan los sistemas solares, hablar del dimensionamiento de sistemas solares y cuáles son los conceptos esos tan importantes que tengo que conocer a la hora de lanzarme y decir, listo, me voy a tirar a hacer generación solar. Bueno, un poquito de contexto. En Colombia actualmente, bueno, en Colombia y en varios lugares de Latinoamérica en este momento, pues estamos empezando a enfrentar algunas horas de racionamiento de energía. Aquí en Colombia todavía no, porque pues tenemos un sistema muy robusto, pero si yo les mostrara, por ejemplo, la diferencia con otros países, como en este momento que es Ecuador, que es el país que tenemos aquí al lado, están sufriendo racionamientos de hasta 14 horas de energía. Y esto debido principalmente pues a la cantidad de cambios, sobre todo climáticos, que hoy día nos están pues empezando a tocar la puerta y además pues cambios en regulaciones. De pronto también como ustedes saben, el mismo crecimiento de la población pues ha provocado que el sistema se empiece a ser un poco insuficiente, la migración de nuevas personas al país, ¿sí? Y además pues, es decir, los recursos normalmente son limitados y cada vez nosotros estamos intentando consumir más de ellos más rápidamente. ¿A dónde voy con todo esto? Pues empezamos a ver ciertos problemas de energía y es donde se empezó a presentar una necesidad de buscar otras fuentes de energía, como es la energía solar, que fuera una solución, que fuera una alternativa, que nos pudiera ayudar a aprovechar una fuente de energía tan infinita como es el de la luz del sol. Pero bueno, ¿cómo la aprovecho? Listo. Primero, entonces, ¿cómo funcionan estos paneles solares? El concepto básicamente es aprovechar la radiación en el ambiente que se encuentra en forma de luz y convertirla en energía eléctrica. Ese es el concepto de un panel solar. Aprovechar la luz del ambiente para convertirla en energía eléctrica. Ah, que bueno, de pronto donde yo vivo no hay tanta radiación solar, la luz del sol es como muy limitada, ¿sí? No, no importa. El panel solar aprovecha la luz. Que bueno, que no tenga tanto sol, de pronto pues va a producir un poquito menos de energía, pero eso no significa que el panel solar no puede ser útil en algunos lugares donde hay poca radiación solar, ¿cierto?
Aquí está un ejemplo. Entonces la pregunta sería, ¿esto sí puedo seguir generando energía en días nublados? Pues la respuesta es que sí, porque tengo varios tipos de radiaciones. Pues tipos de radiaciones puedo encontrar radiación directa, que es la que me viene directamente del sol al panel solar, que esta es voy a decir que es como la mejor, porque es donde voy a aprovechar al máximo la potencia del panel solar. Pero también existen otras, que es como esta radiación reflejada, que es la que cae en el ambiente no sé, si yo estoy en medio de los árboles, si yo estoy en medio de un lago, pues esa radiación, aunque no cae directamente del sol al panel solar, se queda en el ambiente y yo la puedo aprovechar también en el panel solar. Y hay un tercer tipo, que es la radiación difusa, que es, por ejemplo, días nublados, días de lluvia, no necesariamente implican que yo voy a estar a oscuras. O sea, sí, de igual forma voy a tener como cierta radiación en el ambiente, cierta luz, y los paneles solares la van a poder aprovechar y lo van a hacer pues lo mejor que puedan, que bueno, que sí que va a ser un poquito más baja la potencia a la cual vayan a trabajar, ok, pero no significa que vayan a dejar de funcionar. Siguen siendo muy, o sea, siguen funcionando así no haya una radiación óptima, ¿no? Y otro concepto muy importante viene siendo el tema de cómo funcionan los inversores o por qué necesito un inversor. Normalmente en sistemas fotovoltaicos, lo que yo siempre me voy a encontrar es un panel solar básico, o sea, el panel solar es lo más básico, y después del panel solar podría encontrarme un controlador o un inversor de corriente. ¿Por qué lo necesito? Pues lo que pasa es que el panel solar convierte esa radiación, esa iluminación que hay en el ambiente, la convierte a energía eléctrica en forma de corriente directa, que es esta que está acá. Entonces, panel solar, radiación en el ambiente, voy a generar energía eléctrica, pero la genero en forma de corriente directa. Sin embargo, todo lo que es la red, o sea, aquí en Bogotá, por ejemplo, es Enel y los otros operadores de red alrededor de Colombia, Aire, Afinia, EMSA, y todas mis cargas, o sea, todo lo que consume energía en mi casa funcionan en otra forma de corriente que es la corriente alterna. Entonces, debido como a esta diferencia de que yo genero energía en corriente directa, pero la necesito en corriente alterna, pues se hace necesario y obligatorio el uso de un inversor, que es el que me va a ayudar a sacarle máximo provecho a la generación de energía por medio de paneles solares y además me va a convertir la energía de corriente directa a corriente alterna. Y este concepto, de hecho, dentro de todos, me parece que es el más importante de comprender. La diferencia entre potencia y la diferencia entre potencia y energía. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Qué me cobran a mí en la factura de energía? ¿O qué es lo que me genera como ese cobro mensual? A mí me cobran por acá un consumo que dice acá consumo no sé qué cosas, kilovatio hora, kWh. Consumo diario y consumo mensual, no sé qué, kWh. Pero bueno, esta es una factura de energía, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que me están cobrando? Pues me están cobrando pues una cantidad de energía, un consumo. Me lo están cobrando una tarifa, 800 pesos, ¿listo? Pero que es importante yo comprender que no es lo mismo cuando yo digo que consumí tanta cantidad de energía en kilovatios hora a cuando yo digo que tengo unas cargas de una potencia de 100 vatios, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces aquí es donde tengo que entender la relación. Potencia es como, pues valga la redundancia, a la potencia a la que funcionan mis equipos, ¿sí? Mi computador funciona a 65 vatios, tengo luminarias de 10 vatios, tengo una nevera que me consume 200 vatios, perdón, una nevera de potencia de 200 vatios, tengo no sé, un aire acondicionado de 1500 vatios, ¿cierto? Eso es potencia. Ahora, cuando yo le comparto esa potencia con otro concepto que se llama tiempo. O sea, cuando yo hago esa relación entre cuánto tiempo puedo mantener esa potencia activa, es donde yo voy a llegar a este concepto de energía. Entonces, cuando yo relaciono, tengo
una carga, mi bombilla consume 100 vatios y la tengo encendida 9 horas, pues esto es lo que me va a generar un consumo. En este caso, pues lo tengo en vatios hora, 900 vatios hora, o en kilovatios hora, 0.9 kilovatios hora. Entonces, ¿qué significa? Un ejemplo. En tu casa tú tienes una carga, una bombilla que consume 100 vatios, la tienes encendida 9 horas y eso automáticamente te generó este consumo de energía de 0.9 kilovatios hora. Que si yo me devuelvo solamente a ver el recibo, cuando yo me doy cuenta que cada kilovatio hora me lo están cobrando más o menos a 800 pesos, pues aquí es donde yo voy a entender como esa relación entre cuál es la potencia, cuál es la energía y qué es lo que me están cobrando. La cuenta iría de esa forma. Ahora, también es importante entender de que yo puedo alcanzar ese mismo consumo de energía, 0.9 kilovatios hora, en menos tiempo cuando uso cargas de potencia más grandes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya si yo en vez de usar una sola bombilla de 100 vatios uso tres, pues ya no voy a alcanzar este consumo en 9 horas, sino que lo voy a alcanzar en 3 horas. Es una forma muy chévere para mí de entender esa diferencia entre potencia y energía. Que energía, pues, para el caso del recibo, viene siendo el consumo. ¿Listo? Y también viene otro concepto muy importante que es el de las horas sol pico. ¿Qué es el concepto de horas sol pico? Las horas sol pico es un concepto que me permite a mí por lo menos entender cuál es la cantidad de radiación que tengo en el ambiente durante un día. Entonces, yo qué sé, o sea, básicamente yo sé que el sol sale a las 6 de la mañana normalmente y se esconde a las 6 de la tarde, pero no sé cómo traducir ese horario del sol en una cantidad de energía, ¿sí? Entonces lo voy a hacer a través de lo voy a intentar explicar a través de este gráfico. Es lo mismo, sale a las 6 de la mañana, conforme van pasando las horas, la radiación del sol se hace más fuerte, con un máximo que normalmente se alcanza a las 12 del mediodía, que es donde el sol lo tenemos justo arriba de nosotros, y que luego empieza a decrecer como esa cantidad de radiación en el ambiente. Y pues por lo mismo, pues, ¿de qué me sirve saber si hay o no radiación? Pues básicamente esta es la forma en la que yo voy a poder saber cómo se va a comportar el panel solar. ¿Por qué? Como ya sabemos, el panel solar va a convertir esa radiación o esa luz en energía eléctrica. Si yo puedo saber cuánta luz tengo en el ambiente, pues también voy a poder ser capaz de determinar cuánta energía va a generar ese panel solar a lo largo del día. Ahora, de pronto es un poquito maluco, que, pues imagínense yo todo el día, minuto a minuto, estar midiendo potencia, tengo esta potencia, ¿cierto? Y si la multiplico por esta hora de 6 a 7 de la mañana, me va a dar más o menos esta cantidad de energía, pero a las 7 de la mañana tengo que volverlo a hacer el cálculo y a las 8 de la mañana otra vez tengo que calcularlo porque cada hora tengo una potencia distinta o una radiación distinta en el ambiente. Y ahora imagínense si pasa una nube que me reduce esta cantidad de radiación solar, pues no, terrible. O sea, no, nunca voy a poder terminar de determinar cuánta energía va a generar mi panel solar si uso este modelo de radiación de energía. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? En vez de usar esta curva, que es como la más real, pero que es como muy difícil de trabajar, pues más bien resumámoslo todo en una cantidad de horas. ¿Sí? Por ejemplo, acá viene la relación, no sé, 10 a.m. a 2 p.m., ¿cierto? 4 horas, pongámosle un ejemplo. Más bien, acotémoslo en menos horas, no desde las 6 hasta las 6, sino un modelo más pequeño de 4 horas, donde yo puedo estar seguro de que esa potencia va a ser fija, va a ser estable. Ya no voy a tener como esa variación de que a veces tengo mucho y a veces tengo poca, no. Voy a tener un valor fijo. Y de esta forma puedo darle luz a decir, ah, aquí en Bogotá, yo voy a poder disfrutar de 4 horas, ¿cierto? Con una radiación estándar de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Sí?
es importante, más que entender las unidades, más que entender las horas, es entender de que yo, para yo resumir esta radiación en un concepto que yo pueda trabajar más fácilmente, pues lo voy a trabajar en vez de 12 horas, lo voy a trabajar en un concepto más resumido de 4 o 5 horas máximo. Ahora, ¿cómo yo sé cuántas horas tengo en cada lugar? No sé, yo quiero saber en mi casa cuántas horas de radiación solar voy a tener. Ok, nosotros usamos una herramienta muy poderosa, que es una herramienta de la NASA, que nos permite determinar a través de la ubicación. Por ejemplo, estamos hablando acá, tengo un ejemplo en el Parque Distrital del Salitre, esto es acá en Bogotá, que yo dije, listo, selecciono un punto específico y de ahí saco la información que me permita determinar mes a mes, por ejemplo, acá enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, mes a mes, cuál es la radiación solar, ¿cierto? Estamos hablando 5 horas, 4,9 horas, 4,3 horas, en el mes más bajito, junio, 4 horas, ¿cierto? Para yo de esa forma después, eventualmente, decir, ah, listo, es que ya con estas horas de radiación solar, yo después voy a ser capaz de dimensionar un panel solar. Voy a ser capaz de dimensionar mi sistema, voy a ser capaz de saber cuántos paneles solares necesito y de qué potencia. Entonces, muy importante que tengan en cuenta como esa herramienta. Si quieren, le pueden tomar una captura, no hay problema. Luego ingresan a la página web y hacen acá una pequeña configuración que si nos da el tiempo lo hacemos al final. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona el sistema on-grid? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo exactamente? Listo, yo ya sé que yo genero energía con los paneles, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿A dónde va esa energía? ¿Qué hago con ella? Bueno, el concepto del sistema on-grid tiene como una particularidad, tiene como una filosofía, por llamarlo de otra forma, que es balancear la cantidad de energía que yo consumo entre el día y la noche contra la que puedo generar durante el día mientras mis paneles solares pues son capaces de recibir la radiación del sol. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver un momento al recibo. Entonces aquí hablemos de que nuestro ejemplo consume 7,36 kilovatios hora diariamente. ¿Cuál va a ser mi objetivo con el sistema? Generar esos 7,36 kilovatios hora de energía por medio de mis paneles solares. Ahora, ¿qué tengo que tener yo en la mente? Esta persona consume 7,36 kilovatios hora de energía durante el día y la noche, pero mis paneles solares solo trabajan en el día. Entonces, ¿cómo funciona ahí el tema? Bueno, listo. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo un consumo de 7,36, solo consumo por la noche y los paneles generan durante el día. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Dónde la guardo? Por ejemplo, muy importante de los sistemas on-grid, estos sistemas no tienen ninguna batería. Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde almaceno la energía? Pues aquí lo que me va a quedar más fácil es almacenar la energía en la red eléctrica, por llamarlo de una forma. Entonces, hagamos el ejercicio mental. 6 de la mañana, yo me voy a trabajar, mis paneles solares se quedan ahí en mi casita generando energía, pero ¿para dónde va? Lo que yo voy a hacer entonces es que yo me voy a conectar con el operador de red o con el que me suministra la energía en la calle, ¿cierto? Y le voy a decir, oiga, hágame un favor, guárdame esta energía que yo voy a generar ahorita en el día, porque yo no la voy a consumir. O sea, yo no estoy en la casa, yo no la voy a consumir. Entonces usted, señor operador de red, hágame el favor, guárdame esta energía y yo por la noche, cuando venga a la casa y cuando encienda todas mis luces, mi televisor, lo que sea, yo voy a comenzar a consumir esa energía. Y el operador de red dice, bueno, listo, sí, está bien, yo puedo hacer eso por ti. ¿Cómo lo va a hacer? Pues básicamente lo que él te va a decir es, véndeme esa energía y por la noche tú vuelves y me la compras. ¿Sí? Entonces en el día, listo, como yo no salí de mi casa a las 6 de la mañana, mis paneles solares empezaron a generar energía,
Pues como no la voy a aprovechar dentro de la casa, se la voy a vender al operador de red. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Si yo consumo, otra vez del ejemplo, volvamos. Si yo consumo 7.36 kilovatios hora de energía, la idea es que yo pueda generar también esa misma cantidad de energía. Entonces, durante el día yo voy a generar 7.36 kilovatios hora y los voy a inyectar a la red. Y ya posteriormente en la noche, pues le voy a decir al operador de red, véndame esos mismos 7.36 kilovatios hora de energía que yo los voy a empezar a consumir. Entonces, hasta aquí más o menos ya tenemos una idea un poco más clara acerca de cómo funcionan estos sistemas. Entonces, llega la energía por medio del panel solar. Si yo no estoy en la casa, la inyecto a la red y por la noche consumo energía de la red eléctrica debido a que no tengo ninguna batería. Ahora, hay un otro elemento muy importante que todavía no he nombrado dentro de este esquema que se va a llamar el medidor bidireccional. Entonces, el medidor bidireccional, ¿para qué me sirve? Pues él es el que me va a ayudar a contar momento a momento durante el día, decir, ah, no, a las 6 de la mañana vendió tantos kilovatios, a las 7 tantos kilovatios, a las 8 tantos kilovatios. Y por la noche, usted va a empezar a consumir, listo, usted consumió tantos kilovatios, consumió 1, 2, 3, 4, 5, todo eso. Entonces, el contador, el medidor de energía bidireccional es el que va a hacer, a darle la capacidad a esta instalación para medir la energía, tanto la que yo le estoy vendiendo al operador de red como la que yo estoy consumiendo del operador de red. Hay otro par de temas, sí, muy importantes, que es, por ejemplo, las protecciones que tiene el inversor. El inversor tiene dos protecciones que son muy importantes de reconocer, que una es la anti-isla y la otra es la función de inyección cero. ¿Qué es la anti-isla? Bueno, resulta ser que como yo estoy conectado a la red inyectando energía, yo tengo que estar todo el tiempo coordinado con la red. ¿En qué sentido? Si en algún momento el operador de red dice, tengo que cambiar este transformador, ¿sí? O tengo que hacer un mantenimiento en la línea, voy a desconectar la energía, pues el inversor tiene que seguir como esa misma orden, ¿sí? Porque él tiene que funcionar coordinado con la red. Entonces, si aquí desconectan la red, pues el inversor tiene que también desconectarse. Sobre todo porque si no se desconecta puede causar un accidente a las personas que vayan a hacer el mantenimiento en las líneas, en el transformador, etcétera. Entonces, si el operador de red dice, no, es que necesito desconectar la energía porque voy a hacer un mantenimiento, pues entonces el inversor dice, ah, bueno, listo, está bien, y se apaga, se apaga. Y el inversor deja de generar energía por medio de los paneles solares. Porque es muy importante entender esto, porque es que de pronto en algunos sistemas lo puedo hacer, sin embargo en el sistema on-grid no, porque es diferente. En un sistema on-grid donde yo no tengo baterías, si yo no tengo energía de la red, el inversor no va a generar energía. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser las 12 del mediodía, yo tengo una radiación solar hermosísima, brillante, el sol me está generando muchísima energía, pero yo me voy a dar cuenta que el inversor está apagado y que de ahí para adelante ninguno de mis electrodomésticos, nada de lo que yo tengo conectado al inversor va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque tengo la protección anti-isla. El inversor se tiene que apagar, él no puede permanecer funcionando, por más de que yo tenga acá 1 billón de paneles solares, él no puede seguir funcionando si no tiene el acompañamiento de la red eléctrica. También porque otra razón se instala la protección anti-isla. Hay una segunda razón. La segunda razón es que, em, por ejemplo, yo estoy generando energía, necesito 100 vatios, ¿cierto? 100 vatios, 100 vatios, 100 vatios constantes porque estoy consumiendo energía en mi bombilla de 100 vatios. Pero resulta que en algún momento pasó una nube súper grande, empezó a llover y la potencia de mis paneles solares cayó. Entonces ya no puedo generar los 100 vatios, sino que ahora genero 10 vatios. No sé, por dar un ejemplo. Pues, ¿qué va a pasar con mi bombilla? Que depende de esa energía. Pues ella va a empezar a fluctuar y va a empezar a sufrir
esas variaciones en la potencia generada por los paneles solares. Entonces, esa es la otra razón por la que el inversor no puede funcionar solo, sino que depende tanto de la red eléctrica. Y hay otra función o otra protección que se llama la función de inyección cero, también se llama anti-flow. ¿Qué es la función de inyección cero? Bueno, pues suponiendo el caso de pronto de que yo no me pude poner de acuerdo con el operador de red, o sea, yo instalé mis paneles solares hoy, hoy estamos en noviembre. Yo instalé mis paneles solares hoy y yo dije, listo, ya empiezo a generar energía, señor operador de red, cómpreme la energía. Y el señor operador de red dice, sí, pero espérame, tengo que hacer acá unos trámites, eso se me va a demorar 1, 2, 3 meses. Mientras tanto, yo no te puedo comprar energía, entonces ¿ahí qué hago? Cuando yo no tengo la autorización todavía de inyectar energía a la red, yo no, pues yo no le puedo permitir al inversor que lo haga. Entonces le puedo activar una función que es la función de inyección cero, que me va a permitir no inyectar energía a la red. El inversor va a empezar a funcionar y va a suministrar la energía a la casa cuando el usuario la vaya a consumir, y de resto, pues esa energía se va a perder hasta que yo pueda acordar con el operador de red el momento en el que pueda empezar a inyectar energía a la red. De pronto no se ve tan interesante cuando yo no puedo venderle energía al operador de red, pero pues es muy útil si yo me voy a demorar 1, 2, 3 meses en los que quiero ya poner a funcionar mi sistema, porque ya es que ya llevo 3 meses con el inversor instalado y no lo he visto funcionar ni una vez. Pues lo puedo hacer así. Activo la función de inyección cero, no voy a inyectar energía al operador de red y de esta forma puedo ponerlo a funcionar. ¿Listo? Y ahora entremos en la parte que es como la más chévere, el dimensionamiento. Entonces, ¿qué sé yo? Primero, ¿qué componentes son los más importantes que yo voy a usar? Que es el panel solar, que es el inversor. Ahora, ¿qué necesito saber luego de eso? Em, ¿Cuántos paneles solares necesito? ¿De qué potencia? ¿Cuánta energía necesito generar? ¿Cuál es el inversor que me sirve? ¿Cuál no me sirve? ¿Cierto? Y eso lo voy a hacer a través de este dimensionamiento, ¿sí? Perdónenme un momento. Discúlpenme que me... Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si yo necesito, si yo digo, listo, ya estoy convencido, voy a instalar energía solar porque es que, mejor dicho, me va a traer un montón de beneficios. Lo que voy a decir es, primero, cuántos paneles solares necesito, ¿cierto? ¿Cómo voy a saberlo yo? Entonces, partamos de el consumo de energía. Entonces, dentro del consumo de energía, por ejemplo, acá yo pongo el ejemplo, tengo un consumo de energía de 1.350 kilovatios hora mensual. Esto vamos a hablar cálculo primero mensual. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Este cálculo mensual, para yo empezar a hacer el cálculo, el dimensionamiento, tengo que pasarlo a un cálculo diario. ¿Por qué? Porque los paneles solares van a generar energía diariamente, no mensualmente. Entonces voy a pasar esto de un consumo mensual a un consumo diario. Entonces diariamente me dice, voy a coger este valor que me facturaron al mes, lo divido entre los 30 días del mes y ya voy a saber cuánta energía yo consumo al día, que son 45 kilovatios hora. Listo. Entonces, primer paso, revisar el consumo en la energía y calcular el consumo diario. Check. Listo. Segundo paso, con el consumo diario y las horas de sol pico, que esas son las que repasamos ahorita, calcular la potencia de la planta solar y los paneles solares. Entonces, voy a, voy a devolverme un momento solamente para que podamos aquí como visualizar de nuevo qué era lo que significaba las horas sol pico, ¿cierto? Entonces, horas sol pico. Dícese que era como el resumen de esa radiación solar que yo tengo diariamente. Listo. ¿Cómo la saco? Tengo la herramienta de la NASA me dice cuántas horas sol pico yo puedo
tener en cada lugar específico. Listo. Entonces ahora procedamos a hacer el cálculo. Entonces dice que, volviendo al ejemplo, ¿cierto? Tenía un consumo mensual de 1.350 kilovatios hora, lo pasé a consumo diario de 45 kilovatios hora y esto lo voy a dividir entre las horas de sol pico que yo tenga disponibles en el lugar de la instalación. Entonces estamos hablando que 45 kilovatios hora entre 4.5 horas me va a dar un valor de 10 kilovatios pico, o lo que es lo mismo, 10.000 vatios pico. Aquí es importante, siempre que nos refiramos, como cuando estemos hablando de potencia de paneles solares, digamos vatios pico. Y cuando ya estamos hablando de potencia del inversor, de las cargas, pues decimos listo, vatios, normal. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque cuando yo me refiero a la potencia de los paneles solares, tengo que decir que son vatios pico, porque pues ellos llegan a esa potencia máxima solamente pues cuando hay una radiación solar buena en el ambiente. De resto pues empieza como a fluctuar esa potencia. Listo, aquí por el momento vamos a decir vatios pico. Entonces, ¿qué significa? Si yo estoy diciendo vatios pico, estoy hablando de paneles solares, lo que quiere decir que yo ya de cierta forma ya calculé el tamaño de mi planta, 10.000 vatios. Ahora, ¿qué panel solar yo voy a utilizar? Pues eso ya depende de lo que yo tenga disponible, las ofertas que me hagan o lo que tenga disponible en mis proveedores de paneles solares. Pero en todo caso, ya con esta potencia yo ya podría saber cuántas cantidades o qué cantidad de paneles solares necesito. Entonces estamos hablando que si yo usara paneles un poquito más pequeños, 450 vatios, por ejemplo, estos 10.000 vatios de mi planta, de mi sistema de generación solar, se van a convertir en 23 paneles de 450 vatios. Asimismo, si yo tuviera ofertas de paneles solares más grandes, me puedo dar cuenta de una gran diferencia cuando yo uso una potencia grande de panel solar y es que voy a necesitar menos paneles solares. Pero no es lo mismo instalar 23 paneles de 450 vatios que 15 paneles de 665 vatios. Ahí sí es muy diferente. Y ahí es donde es importante, por ejemplo, comprender por qué muchas veces prefieren usar potencias grandes de panel solar en vez de potencias pequeñas que son como de pronto más fáciles de cargar o cualquier cosa. Y es porque cuando yo instalo potencias grandes voy a necesitar menos paneles, menos soportes y menos unidades a instalar. Pero bueno, eso no es todo. Ahora resulta, pasa y acontece que tengo que incluir unos factores que son como factor de pérdidas, factor de seguridad, que son los que me van a permitir como traer un poquito o ajustar mucho más la cantidad de paneles solares que necesito, porque pues como pueden ver en este cálculo no incluí por ningún lado ni pérdidas ni un factor de seguridad y son muy importantes porque el panel solar cuando recién empieza a funcionar se calienta y empieza a perder energía en forma de calor y luego también, como voy a devolverme. Yo tengo que ser muy consciente que no todos los días son iguales, que hay días en los que voy a tener muy buena radiación solar, pero hay días en los que voy a tener una radiación solar muy pobre. Y esto puede ser días o puede estar hablando de meses. Fíjense que meses con muy buena radiación solar, enero, meses con muy baja radiación solar, junio. Y en ambos casos, pues mis paneles tienen que ser capaces de funcionar, de soportar, de generar la energía que yo requiero de ellos. Entonces yo tengo que instalarles un factor de pérdidas que normalmente siempre trabajamos del 15% y un factor de seguridad que lo voy a poner del 10% porque es como esa variación que yo encuentro entre días de radiación solar normal y días de baja radiación solar. Entonces, cuando yo incluyo estos factores, el factor de pérdidas, voy a darme cuenta que la potencia de mi planta, que inicialmente eran 10.000 vatios, subió a 11.765 vatios. Luego, cuando yo incluyo el factor de seguridad, ahora me voy a dar cuenta que esta potencia todavía se incrementó un poquito más. ¿Qué hice?
Básicamente lo que hice fue un sobredimensionamiento. Entonces esto es como cuando uno dimensiona los cables, que uno le dicen necesito un cable para 75 amperios y uno dice lo voy a sobredimensionar un 20-25%, pues aquí estamos haciendo casi lo mismo. Y luego pues toca hacer el cuarto paso, que es ajustar la cantidad de paneles solares con respecto a la potencia de la planta que recién acabamos de encontrar, ¿cierto? Entonces, decimos, ya no necesito 10.000 vatios, o sea, o mi planta ya no es de 10.000 vatios, sino que ahora es de 12.942 vatios pico, o lo que es lo mismo, 12,9 kilovatios. Y aquí automáticamente me doy cuenta que esta cantidad de paneles solares se incrementó. ¿Sí? Sobredimensioné la planta, ahora tengo en cuenta las pérdidas, factor de seguridad. ¿Qué significa? Necesito más paneles. ¿Listo? Ahora, viene una pregunta muy importante. ¿Cómo lo selecciono? ¿Cómo sé yo cuál panel necesito dependiendo de qué aplicación yo voy a usar? Pues es importante, primero que todo, comprender que hay varias tecnologías de paneles solares en el día, o sea, hoy día en el mercado. Policristalino, monocristalino, y hay uno nuevo que se llama TOPCon o tipo N, que es el más eficiente. Entonces, aquí es donde voy a empezar a ver las diferencias. Cada uno me va a otorgar una eficiencia un poquito más alta que que la anterior y unos años de vida también un poquito más altos. Entonces tengo que, hoy por hoy, la mejor eficiencia, que es con el TOPCon, está entre el 22-23% y tiene una duración de aproximadamente 30 años, funcionando sobre el 89% de su potencia. ¿Qué significa? Significa que eh, mi panel solar, que lo compré de 500 vatios, después de 30 años va a estar funcionando al 89% de su potencia nominal. O sea, 89% de esos 500 vatios, ¿no? Como ejemplo. Y además tengo que saber que hay paneles solares que hoy día hay unos nuevos que se llaman bifaciales. Entonces, ¿qué es bifacial? Bifacial, pues es esta capacidad que tienen de producir energía, no solamente por la cara frontal del panel solar, sino también por la cara posterior. ¿En qué me beneficia? Bueno, pues si yo tengo una instalación de unos paneles solares, como está acá en la parte derecha, donde el panel solar en la parte de atrás podría ser capaz de captar o percibir cierta cantidad de radiación, de luz, pues este panel solar va a incrementar su potencia, básicamente. Entonces, un ejemplo, un panel monofacial, 500 vatios, listo. Mediodía va a estar generando 500 vatios, listo, muy bien. Panel solar bifacial. Lo tengo instalado así, de una forma que la cara posterior pueda recibir luz. Panel solar de 500 vatios bifacial. Al mediodía, muy probablemente yo voy a poder ser capaz de percibir que le está funcionando por ahí unos 600 vatios. O sea, me gané 100 vatios solamente con esta forma de instalación y que el panel fuera bifacial. Esto viene siendo uno de los últimos avances en cuanto al tema de paneles solares, que sean bifaciales. Porque en este mismo espacio, donde instalé un panel, me va a generar 100 vatios de potencia más. Y bueno, listo. Ahora viene una última parte que vendría siendo, ahora que ya sé cómo dimensionar mi sistema, cuántos paneles necesito, de qué potencia lo quiero tener. Y si quiero que sea monofacial, bifacial, etcétera. Listo. Yo ya sé todo. Me he hecho ya paneles solares, ya estoy ducho. ¿Qué me falta? Seleccionar los inversores. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero, lo más importante, saber qué tipo de inversor necesito. Entonces, por ejemplo, en este caso, toda esta presentación estuvimos trabajando con la idea de un sistema conectado a la red on-grid. Entonces, ¿qué sé yo de este inversor? Sí o sí necesito tener el apoyo de la red. Como lo vimos, si la red no está, si la red está apagada, si no existe, si hay un corte, el inversor se va a apagar. Entonces, sí o sí, para que el inversor on-grid funcione, necesito de la red. Ahora, corroborar el número de fases que tiene mi instalación.
Entonces, ¿qué debería hacer yo? Listo, voy a mi casa y digo, resulta que la cometida o en el medidor me di cuenta que mi instalación tiene dos fases. Bueno, listo. Igualmente el inversor debe tener esas mismas dos fases. Luego, corroborar el nivel de tensión. Entonces, usuarios residenciales normalmente, si funcionan solamente con una fase, van a necesitar un inversor a 120 voltios. Si son usuarios que manejan ya más de una fase, que son de dos fases, que le llamamos bifásicos a veces, y pues él me va a decir, normalmente trabajo a 220 voltios. Y hay un último caso que podríamos estar hablando de clientes industriales, clientes comerciales, empresariales, cuya consumo es tan grande que ellos tienen un transformador instalado dentro de sus instalaciones, valga la redundancia, y este transformador podría estar funcionando a 480 voltios. Entonces, ahí tengo los tres ejemplos. ¿Qué tengo que corroborar antes de comprar el inversor en la selección? Pues que coincida en lo posible este número de fases, una, dos, tres fases, y que coincida obligatoriamente el nivel de tensión al que va a funcionar el inversor o al que está funcionando mi instalación. Luego, posteriormente, tengo que, pues, saber la potencia a la que lo quiero comprar el inversor. Los inversores normalmente se compran por potencia. Entonces, uno dice, tengo un inversor de 10 kilovatios, de dos fases a 220 voltios. Listo, te lo tengo. ¿De qué depende esta potencia? Pues depende sobre todo de la potencia de mi planta o la potencia de los paneles solares que yo voy a instalar. Un consejo extra. Los inversores tienen instalado un controlador tipo MPPT, que es un controlador que es el que me permite sacar al máximo provecho de los paneles solares. ¿Cuál es el consejo? El consejo mío para ustedes es escojan el que tenga más controladores o más cantidad de MPPT por cada inversor. ¿Por qué? Porque pues van a tener más controladores con el mismo producto, básicamente. Y finalmente, el uso de estos inversores pues puede ser interior, puede ser exterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo. El requerimiento dice, necesito cubrir el consumo de mi factura con paneles solares. Listo. El ejemplo que hicimos fueron 1350 kilovatios hora. ¿Qué necesito confirmar? ¿Cómo es tu instalación? ¿Monofásica, bifásica, trifásica? ¿Cuánta potencia necesitas? ¿Y cuál es el nivel de tensión que vas a manejar? Entonces acá confirmo. Listo, no. Mi instalación es bifásica. Necesito cubrir voy a instalar una potencia de 12.942 vatios o 12,94 kilovatios para cubrir un consumo mensual de 1350 kilovatios hora. Entonces, aquí yo ya diría, listo, si tú vas a instalar 12,9 kilovatios pico de paneles solares, pues vas a necesitar un inversor más o menos de ese tamaño. Y el nivel de tensión, pues confirmar en la instalación cómo es el nivel de tensión. ¿Qué más es importante yo ver? Aparte de esos parámetros de la instalación, confirmar la compatibilidad entre los paneles solares y el inversor. Es muy importante. ¿Cómo importante? Pues fíjense que el inversor pues tiene como sus características de entrada de cada panel solar, de cada cadena de paneles solares que dice, él dice, listo, no, cada cadena de paneles solares te admite, no sé, 12, 13, 14 amperios. En este caso, el ejemplo dice que admite 15,34 amperios. Ah, no, perdón, acá, 32 amperios, ¿cierto? Y el panel solar dice que tiene una corriente de salida de 15 amperios. Entonces aquí yo de entrada, por ejemplo, yo podría ya decir, ah, bueno, listo. Sí son compatibles porque la salida de corriente del panel solar está igual o menor que la que me permite el inversor conectar. También es cierto que algunos inversores, pues, por más de que te pongan el límite en 32 amperios, por ejemplo acá, tú le puedas conectar una cantidad de corriente un poco más alta sin que él se dañe. De pronto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues no vas a poder aprovechar toda la corriente del panel solar o toda la potencia, que es lo mismo. Pero pues el inversor puede seguir funcionando de esa forma.
Estas son algunas de las características más importantes de los inversores. Muy importante que tenga la proyección, la protección de falla de arco. Muy importante. Hoy día también los inversores también normalmente cuentan con la función de inyección cero de forma pues ya preconfigurada y tienen incluso configuraciones que me permiten hacer compensación de activos y reactivos, ¿cierto? Además, nuestros inversores ya hoy día son compatibles con paneles solares bifaciales, tienen conexión por medio de Wi-Fi para yo saber cómo están funcionando los sistemas. Que de hecho, esto me gustaría mostrárselos rápidamente. A ver, permítanme que yo les muestre acá la aplicación de Fusion Solar. Esta aplicación, muy brevemente les comparto, me permite hacer un seguimiento de cómo está funcionando mi sistema solar. Entonces, nosotros acá en Silvania tenemos instalado un sistema solar de 133 kilovatios pico con un inversor de 100 kilovatios que en este momento exacto está funcionando a 94 kilovatios de potencia. Y aquí yo le puedo hacer seguimiento. Entonces, fíjense, aquí, esto es el día de hoy, esto fue el día de ayer, esto fue antier, esto ya fue el día anterior, el 4 de noviembre, ¿cierto? Y aquí yo, por ejemplo, puedo corroborar como ese funcionamiento de 12 del mediodía, máxima potencia, casi siempre, ¿cierto? Casi siempre. ¿Listo? Y de esta forma, pues yo, por ejemplo, incluso acá me puedo dar cuenta, listo, si paso una nube, acá me doy cuenta, ¿cierto? 11 de la mañana, me doy cuenta que pasaron un montón de nubes, a ver cómo estuvo el día anterior, nubes, nubes, nubes. Casi todos estos últimos días han habido muchas lluvias, muchas nubes, ¿cierto? Por ejemplo, acá este comportamiento estuvo un poquito más limpio. ¿Qué pasó? Pues este día casi no hubo nubes y el sistema se comportó casi como que igual de la forma teórica que a mí me interesa que se comporte. Entonces ya volviendo, yo creo que yo no les estaba presentando nada. Perdónenme, perdónenme, discúlpenme de verdad. Voy a volver a compartir. Es que yo estaba mirando solo. Acá voy a compartir mi pantalla. Y les quería compartir acá. Esta es la aplicación de monitoreo. Es que se las estaba conversando y no se las estaba mostrando. La aplicación de monitoreo está Palo Silvania. Nosotros tenemos una planta acá muy grande de paneles solares, de 247 paneles solares. Y les estaba mostrando acá el funcionamiento a través de los días, ¿cierto? 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y aquí uno puede ver cómo la potencia va subiendo con unos picos máximos al mediodía. Ahora, de pronto, por ejemplo, tomemos este día de ejemplo. Esto fue el 25 de octubre. Empezó a crecer, crecer, crecer la potencia. Ahí se ve la potencia en la salida fotovoltaica, ¿cierto? Sube, 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 sube. Alcanzó a llegar casi a los 100 kilovatios de potencia. Y ya después del mediodía, ¿qué pasó? Empezó a caer, tuve picos de bajada, picos de caída y me doy cuenta que muy probablemente lo que está pasando es que la potencia disminuyó porque empezó a llover, pasaron nubes, el día se oscureció un poco y entonces ahí está el tema de que yo debo ser consciente que la potencia de los paneles solares no es estable, sino que depende de la radiación solar en el ambiente. Aquí les muestro ejemplos, otros días, hay días que son mucho más complicados. O sea, este es el comportamiento real y nos damos cuenta que comparado con el otro día que estábamos mirando, que es este, tuve que enfrentar muchos picos de caída de potencia porque la radiación pues fue muy inestable, ¿cierto? Ah, bueno, acá hay un día espectacular, 21 de octubre, 20 de octubre, días espectaculares, tuve una radiación hermosísima, casi siempre estable, muy alto. Bueno, este era a grandes rasgos lo que yo les quería compartir acerca de de cómo funcionan los sistemas solares y de nuestro portafolio de generación solar de Silvano.
En este momento, pues estamos trabajando con Intereléctricas para que ya esté disponible para todos ustedes y que puedan acceder a nuestros productos. Hoy día estamos lanzando inversores de corriente, de inversores on-grid desde 10 hasta 50 kilovatios. Estamos trabajando también con baterías de litio desde 100 amperios hora a 12 y hasta 48 voltios, con inversores off-grid, con inversores híbridos. Hemos dicho, estamos lanzando un portafolio muy grande de generación solar que ya pueden acceder a través de Intereléctricas. Veo una pequeña mano levantada. No sé si también por acá han dejado algunas preguntas. A ver, preguntas por acá no han habido muchas, pero veo una pregunta de Marvin. Sin embargo, no sé si le puede dar paso a preguntas. A ver. Buenos días. Sí, Marvin. ¿Cómo le va? Gracias por la información. Sí, señor. Bueno, mi pregunta iba enfocada a precisamente eso, con respecto a los inversores de tipo híbrido. Sí, señor. Eh, estos inversores tienen la capacidad de hacer la función como de transferencia automática, como en el caso de que la intensidad solar no sea suficiente y se requiera potencia externa. Él hace la transferencia para consumir de la energía externa y no de los paneles. Correcto. Tanto los inversores híbridos con inyección a la red, son dos. O sea, hay unos que son híbridos con inyección a la red, que les decimos también on-grid, o híbridos off-grid, que simplemente pues se, se soportan de la red y hacen esa transferencia, ¿sí? Entonces, de cierta forma, el inversor automáticamente, si en algún momento no sé, se descargan las baterías y necesita consumir energía de la red, listo, lo hace de una. O si por el contrario, la red se desconecta y necesita seguir funcionando, lo puede seguir haciendo a través de las baterías. Y estos inversores de la marca Silvania Silvania. también tienen capacidad de interconexión entre ellos paralelos para hacer, digamos, un sistema trifásico Sí, con señor. inversores monofásicos. Sí, los inversores off-grid tienen la capacidad, perdón, los inversores híbridos tienen la capacidad de conectar varios entre ellos para formar una red trifásica o para incrementar la potencia del sistema. Vi una pregunta de Jason Andrés Martínez respecto al inversor en inyección cero. ¿Se requieren batímetros? Sí, se requiere un sistema de inyección cero, o sea, un smart meter se llama, ¿sí? Se llama un medidor inteligente, que es el que va a permitir, pues, como hacer habilitar esa función de inyección cero. Ese smart meter, por ejemplo, nuestros inversores son compatibles con un smart meter de marca Chint. Igualmente, si necesitan como más información, pues me cuenta. ¿Listo? La potencia que puede inyectar a la red es limitada. Normalmente no. O sea, normalmente, si tú quieres limitarla, listo. Puedes hacerlo por medio del medidor inteligente, el Smart Meter. Pero si no quieres limitarla, pues eso depende más que todo es del transformador al que esté la red, al que esté tu instalación conectada. Bueno, por el momento no veo más preguntas y creo que pues nada, agradecerles mucho el tiempo, agradecerles mucho el espacio que nos regalaron ahorita para sumarse a esta comunidad de instalaciones y pues de energía solar, ¿cierto? Aquí dice Juan Sebastián González, si no estoy mal, se puede inyectar máximo el 50% de la capacidad de la red. Como te digo, eso depende más que todo es del transformador. Ya, si el transformador o sea, si el transformador no está cargado al 100%, si está cargado, por ejemplo, como tú dices, al 25%, entonces sí tienes tú como ese espacio
para instalar tu sistema fotovoltaico y empezar a inyectar energía a la red, pero pues eso ya lo define más el operador de red. Él es el que te va a decir, listo, tú puedes instalar tanta capacidad. En algunos casos, pues los que lo hagan primero seguramente les darán vía libre para inyectar el 100% de la potencia. Y ya, pues si el transformador tiene como mucha ocupación, pues seguramente será mucho menos. ¿Listo? Em, Todos estos equipos ya están disponibles, las baterías de litio, los inversores están ya también llegando a nuestro inventario la próxima semana. Entonces, si quieren preguntar por disponibilidad, precios, por favor, acá con nuestros compañeros de Intereléctricas, pregunten por los precios de los inversores, la batería, los paneles solares también ya tenemos acá un montón. Paneles solares de 580, 665 vatios, 165 vatios, 450 vatios. Tenemos un gran portafolio en este momento disponible y les recomiendo que ingresen a nuestra página web y descarguen el nuevo catálogo de iluminación y generación solar para que puedan ver todos los equipos que tenemos disponibles. Número de contacto, por favor, con Intereléctricas. Hola, buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por tu apoyo. A todos los participantes, los que estuvieron dentro de este webinar, también les agradecemos. Les vamos a compartir por este medio el número de contacto de nuestro comercial encargado de la línea de generación solar de Silvania para que les resuelvan todas las dudas adicionales que tengan y les pueda realizar un acompañamiento comercial. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por el día de hoy. Yo creo que ha sido todo. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio y yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Te dejo ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención.